Una feliz noche para todos mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas. Me alegra poder iniciar junto con ustedes a través de estos medios esta semana de oración que le hemos puesto un título muy peculiar y que vamos a explicar la razón de ese título. Vamos a explicar el por qué la hemos llamado así. La hemos denominado Señor, contágianos del COVID bueno. Y queremos aprovechar la situación difícil, la situación terrible que este mundo está viviendo, la situación amarga que muchas familias están viviendo ahora, que están enfrentando en este momento. Queremos aprovechar la coyuntura de estar atravesando la peor de las crisis que quizás este mundo ha enfrentado para entonces mirar lo que Dios desea que ocurra en nuestras vidas, lo que Dios desea que ocurra en cada uno de nosotros, lo que el Señor está esperando que ocurra en tu experiencia y en mi experiencia. El Señor está interesado, y voy a utilizar una palabra negativa en una forma positiva. El Señor está interesado en que aquellos que decimos amarlo, nos contagiemos, que tengamos una pandemia, pero una pandemia de victoria en el Señor. Por eso vamos a utilizar durante esta semana, vamos a presentar 5 síntomas que el Señor desea que tú y yo contraigamos. 5 síntomas que el Señor desea que tú y yo tengamos. Vamos a utilizar cada letra de la palabra COVID para mostrar entonces lo que el Señor quiere hacer. Vamos a comenzar en esta noche con la primera letra, la letra C, y el primer síntoma del que vamos a hablar en esta oportunidad es la confianza. ¿Confianza en qué? Confianza, por supuesto, en nuestro Dios. ¿Saben que la palabra confianza es la palabra con mayor desconfianza en la actualidad? Miren qué interesante. Es la palabra con mayor desconfianza en la actualidad, porque la gente ha perdido la confianza en todo. Y si alguien viene invitándonos a confiar, si alguien viene invitándonos a que confiemos en Él, entonces aún más vamos a desconfiar. Pero esta noche yo quiero presentarte que una de las cosas que el Señor está anhelando que nosotros aprendamos a vivir es en la confianza a nuestro Dios. Y quiero utilizar para eso una historia que encontramos en el libro Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo número 20. Segundo de Crónicas, capítulo número 20. Dice el verso número 1, mis hermanos, mis hermanas y mis amigos, que los hijos de Moab y de Amón vinieron contra Josafat a la guerra. Sigue diciendo el verso número 2 que vinieron a avisarle a Josafat, vinieron a traerle el informe de lo que estaba ocurriendo, y entonces van a decirle: viene contra ti una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Dice la palabra de Dios que era una multitud extraordinaria de soldados enemigos, de una coalición de varias naciones, Siria, Moab y Amón, que venían para atacar a Judá, el pueblo de Dios, para atacar a Josafat especialmente, que era el rey en el momento, que era el rey que estaba gobernando allí en Judá. Pero vamos a encontrar que cuando Josafat recibe la noticia, cuando Josafat oye hablar de lo que está ocurriendo, cuando Josafat se percata del peligro que está enfrentando, cuando Josafat se percata de lo que está a punto de ocurrir, dice la palabra de Dios que tomó algunas decisiones interesantes. Y vamos a analizar algunas de ellas para irnos introduciendo entonces en lo que el Señor espera de nosotros en este momento de tribulación, lo que el Señor espera de ti, de mí, en este momento de angustia. Varios principios entonces estableció Josafat, principios espirituales principalmente. Me encanta, porque aquí en Segundo de Crónicas, capítulo número 20, va a decirnos que lo primero que hizo Josafat
es que humilló su corazón delante de Dios. Humilló su rostro delante de Dios. ¿Saben mis hermanos, saben mis hermanas, saben mis amigos queridos? El gran pecado de esta humanidad es que dice creer en Dios, pero se enaltece delante de Él. Que dice creer en Dios, pero entonces tiene una actitud de soberbia delante de los principios de Dios. Lo primero que Josafat hizo cuando entendió que no podía enfrentar solo a aquella multitud que venía, cuando entendió que el problema superaba sus fuerzas, dice la palabra de Dios que humilló su corazón delante de Dios. Consultó a Jehová, fue lo segundo que hizo. Es decir, clamó al Señor, le pidió orientación al Señor, le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer? Pregonó ayuno y por último dice la palabra de Dios que tuvo una oración en público. En esta oración el Señor, Josafat, va a confesar delante del Señor sus pecados, va a confesar los pecados del pueblo y va sobre todo a recordar las promesas de protección, de compañía que Dios había enviado para ellos. Todas las promesas que desde Moisés en adelante habían recibido como parte de la seguridad de la presencia de Dios si ellos eran fieles al pacto que el Señor había hecho. Y dice la palabra de Dios que había un hombre allí en la multitud llamado Ahaziel. Ahaziel fue tomado por Dios, vino el Espíritu Santo sobre él, y entonces se levanta como un profeta del Señor ante aquella multitud. Se levanta delante de Josafat, se levanta delante de la multitud con un mensaje de esperanza de parte de Dios. Dice que Ahaziel dijo: no temáis ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud. No temáis delante de esta tan grande multitud. Y luego agrega: no es vuestra la guerra, no son ustedes los que van a combatir, no es contra ustedes que viene esta multitud. Esta guerra es de Jehová y Él la va a pelear. Y aquí vamos a encontrar entonces la segunda cosa que esta noche yo quiero enfatizar. Ya vimos la primera. La primera, debemos humillarnos delante de Dios. Hay mucha soberbia en el ser humano, mucha arrogancia frente a los principios de Dios. Creemos que viviendo nuestras vidas a nuestra forma, viviendo la vida contraria a los principios de Dios, actuando como Dios no quiere que actuemos, aún así estamos en el derecho de reclamar la bendición de Dios. Dice la Biblia que lo primero que Josafat hizo fue que humilló su rostro. Pero lo segundo es que el mensaje del Señor es que la guerra que tienen sus hijos no es una guerra que nosotros vamos a pelear. Es una guerra que el Señor ha decidido pelear Él en persona. Y el verso 18, entonces del capítulo 20, el verso 18 del capítulo 20 de Segundo de Crónica, va a presentar lo que fue la respuesta del pueblo, lo que fue la respuesta de Josafat. Dice que Josafat se inclinó rostro en tierra, que toda Judá y todos los habitantes de Jerusalén se inclinaron rostro a tierra, se postraron delante de Dios y le adoraron. Le reconocieron entonces a Él como el Señor, le reconocieron a Él como el Dios Todopoderoso y entendieron que el Señor lucharía su batalla. Y me encanta el verso número 20. Fue una expresión de Josafat al pueblo. Fue un desafío del rey al pueblo. Previo a la batalla. Y fue la mañana en que los ejércitos se iban a enfrentar. Y entonces dice la palabra de Dios que Josafat le dice al pueblo: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Oigan, la primera instrucción. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Ahora, yo puedo preguntar en esta hora:
¿Cuántos creen en Dios de lo que me están escuchando, de lo que me están viendo? Y yo estoy seguro que la mayoría, por no decir todos, van a decir yo creo, yo creo, yo creo. Pero cuando el rey Josafat desafió al pueblo a creer en Dios, no era un creer intelectual, no era simplemente la seguridad de que existía. Él estaba invitando al pueblo a una relación con Dios. Y aquí está el tercer principio que esta noche quiero resaltar para llegar a este primer síntoma que estamos estudiando, a este primer síntoma del cual el Señor nos quiere contagiar, del cual el Señor quiere que nos contagiemos. Creed en Jehová vuestro Dios. Es decir, acéptalo como un amigo. Acéptalo como alguien con quien tú intimidas. Acéptalo como alguien con el que tienes un contacto muy cercano. No podemos conocer a alguien y no podemos confiar en alguien con el que no nos relacionamos. No podemos creer en alguien con el que nos relacionamos en forma indirecta, en forma circunstancial. No podemos confiar en alguien cuya relación no tiene ese acercamiento de familiaridad. Cuando el Señor Jesús quiso desafiar a sus discípulos para que tuvieran fe, para que aumentaran la fe, para que creyeran que Él venía de regreso a esta tierra por segunda vez, entonces Él le dijo: cree en Dios, creed también en mí. Y fíjense que es la misma intencionalidad de este creer de Josafat. No es creer de que está allí, no es creer de intelectualidad, es creer de corazón, es decir, intimida con Dios. Hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, esta circunstancia que estamos viviendo, estos tiempos de angustia que nos ha tocado enfrentar, son tiempos para voltear nuestra mirada a Dios y a sus principios. Es tiempo para voltear nuestra mirada al Señor y a su palabra. Porque lo segundo que dice Josafat, y en lo cuarto que vamos a estudiar esta noche, creed a sus profetas y seréis prosperados. Cuando Josafat le dice al pueblo, le dice a los guerreros: crean en Jehová y crean en sus profetas y serán prosperados. Por supuesto que estaba refiriéndose principalmente a la voz de Dios a través de Jahaziel, que el día anterior había dicho: tranquilo, ustedes van a obtener la victoria porque Jehová va a pelear por ustedes. Pero hoy para nosotros, el creer en sus profetas es aceptar la palabra de Dios como la única regla de fe. Tristemente, muchos de los que se dicen cristianos, muchos de los que dicen creer en Dios, desprecian la palabra de Dios. Vamos a dedicar uno de estos otros días a hablar de la misma. Pero hoy quiero invitarte para tomar la invitación de Josafat como si la hubiera hecho para ti. Quiero invitarte para que tomes tú la decisión que tomó Josafat. Cree en sus profetas, es decir, cree en la palabra de Dios. Ahora, alguien puede decir: sí, yo creo en la Biblia, yo sé que es la palabra de Dios. ¿La estudias? ¿La estamos leyendo? ¿Estamos tomando de ella los principios diariamente? Yo quiero desafiarte a creer en sus profetas, porque la palabra de Dios dice que los que creen en ello van a ser prosperados. Y la prosperidad no es económica, la prosperidad no es temporal, la prosperidad de la que habla la Biblia es una prosperidad eterna, aquella que el Señor quiere darle a sus hijos que le aceptan, que le reciben y que le reconocen como su único Salvador. Quiero concluir expresando la verdad que encontramos en 4 versículos de la Biblia. El primero es el final de la historia de la que estamos hablando. La palabra dice que Josafat y sus guerreros no tuvieron que pelear. Dios había destruido el campamento de los enemigos.
Dios había destruido el campamento de aquellos que pensaban destruir al pueblo de Dios. Aquella gran multitud fue destruida en un solo momento por Dios. Dios va a pelear tus batallas. Dios va a tomar tu vida para hacerla victoriosa, pero no la va a tomar tú y yo cuando tú y yo estamos viviendo en contra de sus principios. Dios no puede entonces ayudarnos si nuestras decisiones son cada día contrarias a la palabra de Dios. Por eso yo quiero invitarte esta noche a conocer al Señor, para confiar. Juan capítulo 16, verso 33. El último versículo de este capítulo. Dice el Señor, dice Jesús, es Jesús el que está hablando. Estas cosas os he dicho. Y estaba refiriéndose a su último sermón, a lo último que le dijo a sus discípulos antes de ir a ser crucificado. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Oye lo que dice mi amigo, oye lo que dice mi amiga. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí hay una promesa extraordinaria. Mira que el Señor nos está diciendo que mientras estemos en esta tierra no vamos a enfrentar momentos de tribulación. No está diciendo que mientras estemos en esta tierra no vamos a enfrentar desafíos graves. No. Él dice en el mundo, es decir, donde estamos, vamos a tener aflicción. Pero nos invita a confiar. Pero confiar. Es decir, cree, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, el mundo que nos causa opresión, el mundo que nos causa sinsabores, el mundo que nos trae tribulación, es un mundo que ha sido vencido por el Señor. Es un mundo que el Señor ha controlado a la muerte de su cruz. Podemos confiar en ese Dios. No dice que no vamos a pasar por momentos difíciles. Dice que Él peleará nuestras batallas. Otro versículo que quiero resaltar en esta hora es el que se encuentra en el verso número 6 del capítulo número 1 del libro de Filipenses. Dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará, la culminará, la llevará a su fin hasta que Cristo venga. Es decir, el apóstol Pablo está diciéndonos, mis hermanos queridos, que la victoria está segura en aquellos que confían en el Señor. Que la victoria está segura para aquellos que echan suerte con Dios. Que la victoria está segura para aquellos que deciden caminar con el Señor. Que la victoria está segura para aquellos que han abrazado la verdad. Para aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador. Mis hermanos queridos, mis amigos, mis amigas, esta noche el Señor quiere contagiarnos de confianza. Él quiere que entendamos que Él está aún frente a su trono, que Él sigue rigiendo este universo. Que es verdad que este mundo cada día va de mal en peor. No hay posibilidades de curación para este mundo. Aquellos que dicen que esto va a pasar, que vendrán días mejores, que vendrán momentos más felices, no están equivocados. No quiero ser un profeta del desastre. En la Biblia dice que esto irá de mal en peor, pero los hijos de Dios vivirán en salvación. Los hijos de Dios serán preservados. Los hijos de Dios obtendrán la victoria al final. No significa que no habrá momentos difíciles. No significa que no habrá en algunas oportunidades que los virus o las
las tragedias nos alcancen, pero lo que quiere decir el Señor es que al final del tiempo Él dará la victoria a aquellos que han creído en Él. Por eso esta noche yo quiero invitarte a conocer al Señor. Yo quiero invitarte esta noche a entregar tu corazón completamente a Dios, a intimidar con Él, a hacer de Él tu amigo, tu compañero, a aprender de Él, de su palabra, para que, como Josafat dijo, estemos seguros y seamos prosperados para esta vida y para la eternidad. Podemos confiar. Yo le quiero pedir al Señor que me ayude a confiar, que Él coloque ese síntoma dentro de mí, que me contagie de confianza, que me ayude a creer. No es fácil, no es fácil, pero al relacionarme, que me ayude a vencer en su nombre. ¿Quieres hacer tú también esta oración conmigo? ¿Quieres también pedirle eso al Señor en esta noche? Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre eterno que estás en los cielos, gracias porque nuestras batallas son tus batallas. Gracias porque nuestras luchas son tus luchas. Gracias, Señor, porque tú estás dispuesto a pelear por nosotros si nosotros simplemente dejamos que tú gobiernes, que tú reines, que tú tomes el control de nuestros corazones y de nuestra mente. Padre, al igual que Josafat necesitamos humillarnos. Al igual que Josafat necesitamos volver nuestro rostro a ti. Este mundo, Señor, que se dice cristiano, este mundo que se dice creer en ti, ha vuelto las espaldas a ti, Señor. Cada día somos menos religiosos, cada día somos menos cristianos, cada día somos menos dados a cumplir tu palabra y tu ley, y aún así queremos tu bendición. Ayúdanos a reconocer esta noche que la soberbia, que nuestra engrandecimiento propio ha traído toda esta desgracia, Señor, que si nos humillamos a ti, tú estás dispuesto a escucharnos, a tomarnos y a darnos la victoria. Ayúdanos a confiar en tus promesas. Ayúdanos a confiar, Señor, en que tú tienes el control y al final darás la victoria. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Y queridos amigos, mis queridos hermanos, Dios les bendiga, feliz noche y nos vemos mañana para continuar con esta semana de oración. Señor, contágianos del COVID bueno.